Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo del mundo. Esta es la razón de que las ciudades más importantes compitan por organizarlos, ya que son millones de turistas los que se desplazan a esta ciudad en cuestión para disfrutar in situ del evento. Un evento que mueve miles de millones de dólares gracias a las buenas estrategias de marketing que se llevan aplicando desde el inicio de los Juegos modernos. Mi nombre es Pablo Ordórica. Si quieres conocer la historia y las claves del marketing de los Juegos Olímpicos, quédate y te lo cuento. En los Juegos de Atenas en el año 1895 comenzó todo. El griego George Averov financió la reconstrucción del Estadio Olímpico de Atenas, que un año después sería la sede de los primeros Juegos de la época moderna, los de Atenas 1896. Fueron los primeros Juegos en los que una empresa externa al COI colaboró económicamente. Fue Kodak, una empresa que ha continuado patrocinando el evento durante más de 110 años. La empresa colaboró económicamente a cambio de tener un anuncio en el programa oficial de las pruebas de los Juegos. Para los Juegos de Estocolmo en el año 1912, la empresa Grand Bear Industrial Art firmó un acuerdo con el COI para poder vender las fotos que realizaron en el evento a cambio de $3.600. A partir de este momento, otras empresas se interesaron por tener presencia de algún tipo en los Juegos, ya que esto les proporcionaba publicidad y dotaba de prestigio a sus productos. Las guías de los Juegos de Amberes 1920 y París 1924 son el ejemplo perfecto del entusiasmo de las empresas por asociarse a los Juegos a través de anuncios. Para los Juegos de Ámsterdam en 1928 hubo una pequeña profesionalización. Comenzaron a contabilizar los ingresos provenientes del ticketing, es decir, de la gente que compraba entradas para ver alguna prueba en los Juegos. La publicidad en el interior de los estadios no estaba permitida, a excepción de Coca-Cola, que explotaba las cantinas de los estadios y cedía producto a las selecciones que participaban en los Juegos. En los Juegos de Invierno del 32 en Lake Places y en los de Los Ángeles de ese mismo año se instaló por primera vez el concepto de Villa Olímpica. Se trataba de pequeños bungalows en los que los atletas vivían durante los Juegos. Cuando estos terminaron, los desmontaron y vendieron para recuperar parte de la inversión, algo que ayudó a que estos fueran los primeros Juegos en tener beneficios. En los Juegos del 36 en Berlín se dio un paso muy importante en lo que a marketing se refiere, ya que fueron los primeros Juegos en ser retransmitidos en televisión, transformando el deporte en un auténtico fenómeno mediático, con un total de 138 horas de retransmisión y 162.000 telespectadores. A partir de ese momento y de forma progresiva, las televisiones convirtieron en contenido habitual los eventos deportivos de todo tipo. Si te está gustando el vídeo, voy a pedirte que le des cañita al like y me eches una mano suscribiéndote al canal y activando la campanita para enterarte cuando suba un nuevo vídeo. En 1937, la BBC inició emisiones experimentales de la regata entre las universidades de Oxford y Cambridge. 2 años más tarde, Estados Unidos incorporó a esta moda cuando una filial de la NBC transmitió por primera vez un partido de baloncesto entre la Universidad de Columbia y la de Princeton. Las audiencias empezaron a aumentar notablemente, lo que incentivó a varias empresas a insertar publicidad en los anuncios televisivos, algo que les daba la oportunidad de impactar a muchísima más gente que poniendo publicidad en el estadio. Los Juegos de Londres 1948 fueron los primeros en los que se estableció el precio por derechos de televisión. La BBC llegó a un acuerdo con el COI a cambio de $3.000 por transmitir 64 horas de programación olímpica, alcanzando a unos 500.000 espectadores. Llegamos a los Juegos de Helsinki 52, unos juegos en los que más de 25 empresas alimentarias de 11 países diferentes colaboraron gratuitamente aportando alimentos con el fin de ganar prestigio. Tal fue la repercusión que los Juegos de Melbourne 56 fueron 112 las empresas que aportaron bienes o servicios. Los Juegos de Invierno de Cortina d'Ampezzo en el 56 fueron los primeros que ofrecieron retransmisiones en directo, mientras que los Juegos Olímpicos de Roma en el año 1960 presentó por primera vez la experiencia de patrocinio de los Juegos Olímpicos tal y como la entendemos hoy en día. Las empresas patrocinadoras de estos Juegos pudieron usar las categorías de su acuerdo como proveedor oficial o patrocinador oficial, algo que enfatizaba mucho más su exclusividad. Los años 60 se caracterizaron por el incremento de patrocinadores. Esta tendencia se incrementó aún más en Tokio 64. Las empresas competían por ofrecer sus productos a la organización para ayudar a que los Juegos fueran un éxito absoluto. Hasta entonces, la colaboración de los patrocinadores consistía tan solo en aportaciones de bienes sin ningún tipo de aporte económico, algo que debido a la competencia tan grande que había, hizo que se empezara a subastar los acuerdos de patrocinio. Los Juegos de México 1968 obtuvieron unos ingresos por patrocinios de $9 millones. Estos fueron los primeros Juegos en los que dos marcas rivales como Adidas y Puma compitieron por lograr que algunos de los atletas usaran sus zapatillas. Os dejo en la descripción del vídeo y en el comentario destacado un vídeo en el que os cuento la historia de la guerra de dos hermanos que dio lugar a las marcas de Adidas y Puma. En Múnich 1972 los patrocinadores ya estaban divididos en 3 categorías. Por un lado los que pagaban por obtener visibilidad, por otro los que aportaban bienes materiales a cambio de visibilidad
Y por último, los que pagaban licencias por la explotación de productos con la marca de los juegos. Por primera vez aparece una mascota oficial, Waldis, cuyos derechos de imagen aportaron grandes ingresos, y que propició que a partir de ese momento todos los Juegos Olímpicos contaran con su propia mascota oficial. Los Juegos de Montreal en 1976 contaron con 628 empresas que patrocinaron de alguna forma el evento, clasificadas en patrocinadores oficiales, colaboradores, suministradores y licenciatarios. Estos patrocinadores aportaron unos ingresos de 7 millones de dólares, unas cifras que se incrementaron notablemente en las dos últimas décadas del siglo XX, debido en parte a la conversión en paralelo del deporte en un fenómeno global y las mejoras de las retransmisiones televisivas. Llegamos al año 84. Los Ángeles organizaban unos juegos que iban a destacar por el buen uso del marketing deportivo. Unos juegos en los que por primera vez se ve el potencial de los eventos deportivos en lo que a materia de patrocinio se refiere. Para ello crearon un concepto de exclusividad en torno al patrocinio, reduciendo notablemente el número de empresas que colaboraron de alguna forma en los juegos. Contaron con 35 patrocinadores, que ocupaban un lugar en la lista de sectores comerciales que se había creado para la ocasión, solo una empresa por sector. Estas empresas patrocinadoras estaban dispuestas a aportar grandes cantidades económicas, ya que les garantizaban exclusividad y un impacto masivo en la audiencia televisiva internacional. Todo esto se convirtió en un auténtico éxito financiero. A raíz de estos juegos, el COI diseñó un programa de patrocinio olímpico, conocido como TOP, de Olympic Partners. Las empresas que formaban parte de dicho programa tenían derecho a utilizar el logotipo y bandera olímpica a cambio de una gran aportación económica. En los Juegos de Invierno del 88 se implementó por primera vez el programa de patrocinio mundial TOP. Las 9 categorías de negocios de los TOP se limitaron a una serie de productos y servicios que pudieran ser distribuidos por todo el mundo de una forma global, creando un programa de marketing universal, un programa de patrocinio olímpico que se desarrolló bajo el principio de que cuantos menos patrocinadores tuvieran los Juegos, mayor valor obtendría cada uno de estos patrocinadores de forma individual, debido de nuevo a la exclusividad que tendrían. Los Juegos Olímpicos del 92, los de invierno en Albertville y los de Barcelona continuaron apostando por el programa TOP, con 12 patrocinadores mundiales y un sistema sofisticado de empresas colaboradoras. Por primera vez, la televisión oficial facilitó la cobertura de acontecimientos adicionales a otras televisiones de cable y satélite, ampliando así el número de deportes televisados. En países como España y Reino Unido, 9 de cada 10 personas sintonizaron en algún momento los Juegos Olímpicos de Barcelona. En los Juegos de Invierno del 94, los programas de marketing generaron más de 500 millones de dólares, un nuevo récord para los Juegos Olímpicos de Invierno. Más de 120 países transmitieron los Juegos por televisión, un gran incremento en comparación con los 86 que lo hicieron en los Juegos de Albertville del 92. Y por primera vez, los Juegos de Invierno fueron televisados oficialmente en África. Los Juegos Centenarios, los de Atlanta 96, fueron financiados totalmente con fondos privados. Las principales fuentes de financiación fueron los derechos televisivos, el patrocinio y la venta de entradas. La audiencia global de televisión fue de 3.500 millones de espectadores de 214 países diferentes. La venta de entradas generó el 26% del total de los ingresos de estos juegos, con 11 millones de entradas vendidas. Los ingresos por ticketing superaron a las de Barcelona 92 y Los Ángeles 84 juntas. Atlanta 96 fue el nacer de la era digital para los Juegos Olímpicos. Su comité organizador fue el primero que tuvo página web oficial. En los Juegos de Invierno de Nagano 98, el acuerdo entre los patrocinadores tecnológicos y el movimiento olímpico marcó el criterio de los Juegos del futuro. La cobertura televisiva llegó a 160 países y superó los 120 de los Juegos de Invierno del 94. Australia por primera vez disfrutó de unos Juegos de Invierno en directo. Además, la página web oficial de estos juegos facilitó los resultados e información de las competiciones en tiempo real, lo que se tradujo en 646 millones de visitas durante los juegos a la página web, un récord de internet para aquellos años. Los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 supusieron el mayor desarrollo en lo que respecta al programa de marketing. Se integraron todas las parcelas de marketing para dar una imagen de cohesión de los juegos. La cobertura televisiva fue masiva, con más de 3.500 horas de deportes en directo y una audiencia de 3,7 billones de telespectadores en 220 países. Gracias a los 1.331 millones de dólares provenientes de derechos televisivos, los Juegos de Sydney facilitaron el alojamiento gratuito a atletas y jueces por primera vez en la historia. Los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 obtuvieron 1.496 millones de dólares en concepto de cobertura mediática. Fueron retransmitidos a 220 países, con 3.800 horas de emisión en directo y una audiencia aproximada de 4,2 billones de personas. A través del programa local de patrocinio de Atenas 2004 se obtuvieron 302 millones de dólares, provenientes de 38 empresas diferentes. Y esto ha sido todo acerca de la historia del marketing en los Juegos Olímpicos. ¿Sabrías decirme qué empresas han patrocinado en más ocasiones los Juegos? Déjame tu respuesta en comentarios.
Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Nos vemos pronto, amigos.